Hola chicos, ¿cómo están todos? Qué bueno que estén ahí conectados desde Instagram, desde Twitch, desde Facebook, desde Zoom. A toda la gente que nos está viendo, a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy, bienvenidos. Quiero aclarar nada más dos cositas. Una de ellas es que yo sé que no se vio en pantalla, pero le sacaron un poco de agua a mi botella y eso ya ahí dificultó mi juego y bueno, por eso se dieron esas situaciones, ¿verdad? Pero no, perdí bien. Mao y Nati son expertos en este juego, representantes del Ministerio de Recre, y la verdad es que me educaron, esa es la verdad, me educaron. Así que nada, como bien saben, a lo largo de todo este mes estuvimos hablando acerca de Hechos, ¿no? Y estuvimos profundizando acerca de este libro maravilloso, y es que es un libro precioso. El libro completo se llama Hechos de los Apóstoles. En inglés se llama Acts, que significa como actos, y lo que nos narra es cómo estas personas que fueron discípulos de Jesús, cómo estos discípulos de Jesús tan próximos que lo acompañaron durante 3 años, que estuvieron con él durante 3 años, cómo ellos, después de que Jesús se va, asciende y el Espíritu Santo mora en ellos, cómo empiezan a predicar el evangelio. Entonces es un libro muy emocionante porque nos vamos a encontrar personas como Pedro, nos vamos a encontrar personas como Pablo, que no fue discípulo directo de Jesús, pero tuvo un encuentro directo con Jesús, que recibieron al Espíritu Santo y empezaron a predicar el evangelio y empezaron a llevar estas buenas nuevas a todas las personas. Entonces es un libro maravilloso porque así como están escritos estos hechos, estos actos que hicieron estas personas maravillosas que le creyeron a Dios, así nosotros hoy también, que le creemos a Dios, que creemos que Él es bueno, que creemos que Él es fiel, que creemos en su Espíritu Santo que habita en nosotros, también podemos llevar ese mensaje a otras personas. Y si nos ponemos a revisar, eran discípulos, estos discípulos eran personas comunes y corrientes, unos pescadores, otros recaudadores de impuestos, personas que la gente no quería mucho, sinceramente no le caían tan bien, ¿verdad? Un recaudador de impuestos. Y otro tipo de personas, eran personas comunes estos discípulos, pero cuando alguien decide creerle a Dios, cuando alguien decide abrazar a Dios y creerle y aceptarlo, se vuelven en personas extraordinarias. Y este libro de Hechos que estuvimos estudiando nos cuenta esas cosas extraordinarias. Que más allá de tratar de resaltar a una persona, a un discípulo, a otro, lo que exaltamos y en lo que nos enfocamos es en la obra de Dios en cada una de estas personas. En Hechos, por ejemplo, en el capítulo 2, vean qué emocionante, esto es algo que a mí me llena muchísimo. Dice que la iglesia era tan activa, que la iglesia era tan unida, que la iglesia se cuidaba tantos los unos a los otros, que contaba con la estimación general de la gente. Es decir, la gente de afuera que no pertenecía a la iglesia veía a la iglesia y decía, qué hermoso, decía, qué buen lugar. Y es mi sueño que hoy, a lo largo de esta serie que estuvimos haciendo Hechos, a lo largo de este año que estuvimos enseñando sobre cosas preciosas, que empecemos a actuar y empecemos a transformar nuestra sociedad con la ayuda de Dios, que es el único que lo puede hacer, y que la gente empiece a decir, ese es el lugar al que yo tengo que ir, ese es el Dios al que yo tengo que conocer. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, un tema que me apasiona montones, y se llama el lenguaje del evangelio. Es cómo podemos hablarle a otras personas, cómo podemos nosotros acercarnos a otras personas para que conozcan estas buenas noticias. Porque en un mundo en el que estamos viviendo, donde hay bastante dolor, donde hay bastante ansiedad, donde hay bastante estrés, donde hay bastante enfermedad, inclusive bastante muerte, tenemos una muy buena noticia para cada una de esas personas. Tenemos una excelente noticia que compartir. Y la invitación del día de hoy es que podamos hacerlo, que nos animemos a hacerlo. Así que vamos a orar, vamos a poner esto en manos de Dios y vamos a darle con todo. Señor Jesús, gracias porque sos bueno, gracias porque estás con nosotros, porque nos acompañas. Dependemos completamente de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú hoy hablando, Señor, que seas tú hoy enseñando, Padre.
que todo lo que se hable, que todo lo que se diga sea como esa semillita que cae en buen terreno y da fruto, Señor. Gracias por la tecnología, gracias por el equipo de servidores que hoy está acá, Señor, detrás de cámaras, haciendo lo imposible para que esta transmisión salga en vivo, Señor. Gracias por este cuerpo que tú mismo has diseñado en tu nombre santo. Amén y amén. Les voy a hablar del lenguaje del evangelio y es cómo nosotros podemos hablarle a otras personas acerca de Jesús, acerca de este mensaje tan especial. Pero antes de eso les voy a contar una historia. Resulta que, para los que no saben, yo estuve un tiempo viviendo en Argentina, ¿no? Y cuando llegué a Argentina me di cuenta que los argentinos no hablan como los ticos. Yo sé que suena algo obvio, pero tienen un montón de palabras que tal vez nosotros no entendemos. Entonces yo voy a hacer algo, voy a decir una serie, voy a contar como una historia con palabras argentinas y si usted está ahí atento, trate de poner o trate de escribir, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, en Twitch, en Zoom, trate de escribir qué significa, ¿no? Entonces se me acerca un amigo y me dice, che, loco, no sabes lo que pasó, ¿eh? Se armó el re quilombo. Estábamos ahí, la estábamos pasando re piola y de un pronto a otro se empezaron a zarpar y yo dije, corta la bocha vos. A partir de ese momento como que todos nos empezamos a ir y listo, no quedó nadie. Ahora yo te pregunto a vos que estás ahí, ¿qué entendiste de lo que yo acabo de decir? De todas estas palabras que yo acabo de decir, ¿qué entendiste? Voy a explicar. Quilombo vendría a ser como se armó como pelea, como un desmadre, ¿verdad? Y la estábamos pasando re piola es como, la estábamos pasando muy bien, la estábamos pasando muy tuanis, ¿verdad? Y entonces yo dije, corta la bocha es como dejarlo hasta ahí, no digas más, o cortemos acá, cortar la bocha es como parala, hasta ahí, ¿verdad? Y zarpado o zarparse es decir algo como muy fuerte, algo fuera de tono. Entonces se zarparon y yo dije, no, corta la bocha. Entonces dijeron algo muy fuerte así, yo dije, no, pará, no puedes decir ese tipo de cosas. Si nosotros vamos a Argentina y no conocemos, digamos, el significado de todas esas palabras, nos quedaríamos como locos, ¿no? No estamos entendiendo qué está pasando. O si, por ejemplo, alguien viene acá, un argentino viene acá y escucha, no, estuvo súper tuanis, estuvimos ahí mejengueando, ¿verdad? Y se armó un desmadre, ¿verdad? Y no va a entender nada, no va a entender nada. Por eso es muy importante que entendamos y que sepamos cómo habla la gente, cómo se expresa la gente. Porque cuando nosotros sabemos cómo habla y cómo se expresa la gente, es muchísimo más fácil que vos me entiendas. Es muchísimo más fácil que vos sepas de lo que estoy hablando. Y eso es muy importante a la hora de compartir el evangelio. Esto es vital a la hora de compartir el evangelio. Porque a veces tenemos un vocabulario muy evangélico, ¿no? Y decimos bendiciones. Le decimos a otro bendiciones, ¿verdad? Y tal vez nosotros ni siquiera sabemos qué estamos diciendo cuando decimos bendiciones. O quizás el otro tampoco sabe nada absoluto de lo que significa cuando le decimos bendiciones, ¿no? Como que damos por sentado que ya sabemos lo que es. Y puede ser que no. O una frase que todos repetimos y repetimos como Dios te ama. Vos dimensionás, entendés lo que significa eso. O inclusive todavía más, vos ¿crees que el otro pueda llegar a entender lo que estás tratando de decir? Y es que para nosotros poder compartir el evangelio tenemos que hablar el lenguaje que las otras personas hablan. Esto es vital, esto es importantísimo. Tenemos que saber expresarnos de la forma en la que los otros se expresan. No hay mejor evangelizador de escatos que un mismo escato. No hay mejor evangelizador de un escato que un mismo escato. No hay mejor evangelizador de un gamer que un gamer. Es decir, si vos decís, no, Javi, vení, hablale, vos que enseñás, vos que predicás, o le decís a David, no, usted que es el pastor, venga y le enseña y le habla a él. Vos sos el mejor evangelizador de ese amigo tuyo. ¿Por qué? Porque vos hablás el mismo lenguaje que de él. Vos entendés las cosas que está pasando él. Pero vos tenés algo que él no tiene y vos debés de compartirlo. Entonces, debemos aprender a hablar el lenguaje de esas personas. Yo he escuchado gente evangelizar con series de anime y uno dice, pero ¿cómo es posible que enseñen acerca de Jesús o que le hagan entender a alguien que no es cristiano lo que Jesús ha hecho en una cruz a través de una serie de anime?
Uno dice, esto está loquísimo, esto está loquísimo, pero es que hay que hablar como ellos hablan. Así que yo te quiero invitar, vos que tal vez, no sé, sos escato, sos gamer o sos, no sé, te gusta mucho toda esta onda, el anime o todo eso, yo te quiero invitar a que vos sepas que vos sos el mejor evangelizador de esa gente. No hay alguien que vaya a llegar tan profundo con ellos como vos, que entendés y hablas su idioma. Pero entender y hablar su idioma no es lo mismo que negociar el mensaje. Y eso es súper importante. Nosotros podemos hablar de formas en las que podemos expresar el evangelio, en estrategias. Yo he visto todo, bueno, cuando digo todo. Me acuerdo una vez que hicimos una actividad acá en Ileos hace muchos años, la organizó, creo que la organizó Coco. No sé si Coco va a ver esto, tal vez me va a llegar a corregir, pero era un concierto de tipo metal, para metaleros cristianos, ¿verdad? Y yo recuerdo que, bueno, eso empezaba temprano, ¿verdad? Y yo recuerdo que entro por la puerta y lo primero que veo es una banda ahí tocando música toda fuerte, ¿verdad? Y un montón de gente haciendo esto. Pero separados entre ellos, ¿verdad? Obvio no se pegaban ni nada, pero estaban como separados y hacían como cosas así, ¿verdad? Y yo entré, ¿verdad? Y vi eso y yo dije, Señor, perdóname, perdónalos, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero evangelizar de acuerdo a mi lenguaje. Podemos tener diferentes lenguajes, lo que no podemos negociar es el evangelio. Y esas personas que estaban ahí, escuchando esa canción, escuchando esa música, escuchando todo eso, estaban adorando a Dios. Eso es loquísimo. Eran personas que estaban adorando a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y después hubo un mensaje, pasó alguien y enseñó y predicó y escucharon el mensaje y yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Porque a veces limitamos el contenido del mensaje a nuestro lenguaje. No sé si me estoy dando a entender. A veces pensamos que la única forma en la que podemos compartir a Cristo es en la forma en la que nosotros hemos crecido o hemos vivido. Pero no. La verdad es que hay muchas formas de presentar el evangelio, pero es un mismo mensaje. Lo que no podemos negociar y lo que no vamos a estar dispuestos a negociar es el mensaje. Y el mensaje es súper sencillo. El mensaje es: nosotros hemos pecado, nos hemos alejado de Dios, pero Jesucristo vino aquí a la tierra y se entregó en una cruz para que usted y yo podamos tener una relación con Dios. Es un solo mensaje, una sola vida, un solo camino. Que para llegar a ese mensaje vamos a hacer juegos, vamos a hacer actividades, vamos a hacer el flip battle, vamos a llenar esto con música metal cristiana, que vamos no sé, a jugar voleibol, a crear un ministerio de deportes, vamos a hacer un ministerio de ciclismo, que vamos a hacer todas las estrategias, pero lo que no vamos a estar dispuestos a negociar nunca es el mensaje. Y eso es algo que los discípulos en Hechos lo entendían y lo sabían. Era algo que ellos estaban conscientes de eso. Podemos tener diferentes estrategias, podemos tener diferentes formas, pero el mensaje nunca lo vamos a negociar. Nunca lo vamos a negociar. Y quiero que vayamos a Hechos 17, que es el texto que vamos a estar estudiando, porque en Hechos 17 nos encontramos con Pablo en dos escenarios muy diferentes y evangelizando de dos formas muy diferentes. Y esto nos habla de que nosotros como cristianos hoy tenemos que entender el tiempo en el que vivimos, la situación en la que estamos. Tenemos que entender y saber leer el tiempo en el que vivimos. Vos en tu colegio tenés que entender lo que está pasando alrededor. Tenés que entender que tal vez hay uno que otro compañero tuyo que su papá perdió el trabajo. Tenés que entender que tal vez hay uno que otro compañero tuyo que se siente solo en su casa. Tenés que entender que hay uno que otro compañero tuyo que la está pasando muy mal, Y cuando nosotros sabemos leer estas cosas, ver estas cosas,
son oportunidades que nos presenta Dios de compartir este mensaje, Yo tuve la oportunidad de invitar mucha gente a que conociera a Jesús a través del fútbol. Hey, vamos a mejenguear, vamos a un partido ahí en la iglesia. Y orábamos antes de que empezara el partido y compartíamos, y después de eso íbamos a comer la gente de la iglesia y lo llevábamos. Tenemos que empezar a entender el tiempo en el que estamos viviendo, la gente que está alrededor, y saber que están pasando cosas difíciles y que tenemos la oportunidad de compartir este mensaje que es esperanza, que es vida, que es amor, donde tal vez hay mucho dolor. Pablo en Hechos 17, él está con dos grupos totalmente diferentes. En Hechos 17, en el versículo 2, dice que bueno, Pablo se encuentra en la ciudad de Tesalónica, ¿verdad? Y que él entra a la sinagoga y durante 3 sábados seguidos estuvo hablando con los judíos basándose en las escrituras. Y aquí hay 3 puntos muy importantes. Pablo conocía a quién le estaba hablando. Vos tenés que conocer a quién le estás hablando. Pablo conocía, número 1, que le estaba hablando a judíos. Entonces, ¿a dónde va? A la sinagoga. Porque ese es el lugar donde se reunían los judíos a estudiar la palabra de Dios. El problema de hoy en día es que tratamos de ser relevantes con el mensaje, pero no entendemos el contexto en el que estamos. Entonces, eso dificulta que la gente entienda. Nos pasó hace poco una actividad que teníamos, que estábamos conmemorando una celebración en un tiempo de pandemia. ¿Me explico? Entonces, hay que entender el contexto en el que estamos, hay que entender la realidad que está viviendo la gente y utilizar eso para que conozcan el evangelio. Bueno, Pablo sabía que los judíos se reunían en la sinagoga. Pablo sabía que los sábados es un día dedicado al Señor. Es decir, los sábados los judíos se dedican al Señor únicamente. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo, y Pablo sabía eso. Entonces, Pablo va a la sinagoga, Pablo va un sábado, y el tercer punto dice que basándose en las escrituras les enseñaba. Pablo sabía que estas personas que guardan el sábado, que van a la sinagoga, conocen las escrituras y les habla a partir de lo que ellos conocen, en un lugar donde están cómodos, donde se sienten seguros, en un momento donde están completamente dedicados al Señor. Y tenemos que aprender a extraer esto de la Biblia, tenemos que aprender a extraer esto para nosotros poder practicarlo, para nosotros poder llevarlo. Tenemos que conocer a la gente con la que estamos sirviendo, tenemos que conocer a la gente a la que le estamos predicando, tenemos que saber qué les duele, tenemos que saber qué es lo que están pasando, qué están sufriendo, en qué podemos ayudarles, en qué podemos acompañarles. Porque Jesús dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Jesús no solo vino a darnos vida espiritual, vino a darnos vida en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y nosotros como iglesia estamos interesados en todos los aspectos de la vida de los jóvenes que vienen acá, de vos que estás viendo, que vos que estás atrás de tu pantalla de celular o de computadora. Dios tiene un plan para vos y quiere que tengas una vida en abundancia, no solo que estés viendo este video, no solo que te conectes, sino una vida en abundancia con tu familia, una vida en abundancia con tu colegio, una vida en abundancia en tu sexualidad, una vida en abundancia en absolutamente todas las áreas. Pablo conocía a quienes estaba hablando y habló a partir de eso y predicó a partir de eso. Entonces tenemos un Pablo en Hechos 17 que le enseña a judíos, pero vean qué curioso, porque más adelante Pablo se va a ir a Atenas, ¿verdad? Y bueno, en Atenas conocemos que ahí estaban la mayoría de filósofos, estaba la gente muy pensante que dedicaba toda su vida a pensar, ¿verdad? Y a conocer y a entender acerca de la existencia, pero aquí Pablo enseña de una manera diferente, ¿verdad? Y dice que en el versículo 22 que a Pablo lo invitan al Areópago. Es decir, vean qué diferencia, ya Pablo no está en una sinagoga, ya Pablo no está enseñando a judíos, ya Pablo no está enseñando de la escritura, no está un sábado, sino que dice que lo invitan al Areópago, un lugar muy importante en la ciudad de Atenas. Es como, no sé, como que a vos te inviten a casa presidencial,
algo así. Ahí se discutían cosas súper importantes, súper importantes. Y resulta que escuchan a Pablo predicar y se lo llevan al Areópago. Y le dicen, bueno, ahora sí, explícanos de lo que estás hablando, explícanos de eso que estás predicando, de eso que estás enseñando. Y dice que Pablo va ahí al Areópago y dice que él ve que ahí tienen dioses, ¿verdad? Y dice que hay un altar que dice a un Dios desconocido. Y si ustedes leen el pasaje, Pablo utiliza eso para enseñar acerca de quién es Dios. Vean qué importante conocer a quién le estamos hablando, ¿no? Pablo aquí conocía que le estaba hablando a judíos, por lo tanto, va a una sinagoga, va a un sábado y utiliza las escrituras. Pero acá en Atenas, Pablo se da cuenta que le está enseñando a griegos, que son personas que les gusta filosofar, que les gusta pensar mucho acerca de la vida, y lo llevan a un Areópago y habla acerca de lo que ve, del contexto de ellos, de lo que ellos conocen. Y habla a partir de ahí. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos estas cosas. Es muy importante que nosotros entendamos a quién le estamos hablando. Y vean que son dos formas muy diferentes de evangelizar. Son dos formas muy diferentes de predicar el evangelio. Y Pablo lo hizo así. Con unos predicó de una forma y con otros de otra forma. Y dice que él ve ese lugar desconocido y a partir de ahí dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor de los cielos y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es el quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Bueno, ahí pueden seguir leyendo cómo Pablo predica y cómo Pablo enseña a estas personas pensantes. ¿Cuál es el centro y cuál es el punto del mensaje de hoy, de lo que te quiero compartir? Es el lenguaje del evangelio. Es de que nosotros podamos hablar como habla la gente, conocer a nuestra gente. Y no hay mejor evangelizador que vos para tus amigos. No hay mejor persona para presentar el evangelio que vos. Y hay un lenguaje del evangelio que me parece muy importante, y es el lenguaje que no es con palabra. Pablo no solo enseñó y evangelizó a través de palabra, sino que enseñó y evangelizó a través de su vida. A veces es muy fácil enseñar algo, a veces es muy fácil decir algo y muy difícil llevarlo a la práctica. Ayer tuve la oportunidad de compartir con los dileos más y les contaba un poco acerca de mi vida y de muchas cosas que entiendo acerca de Dios, ¿verdad? Y yo le decía, hubo un tiempo en mi vida que yo entendía que Dios era proveedor, pero no vivía como si Dios fuese proveedor. Es decir, hay cosas que nosotros entendemos, hay cosas que nosotros podemos repetir. Vos puedes decirle a alguien: hey, Cristo te ama. Mi pregunta para vos es: ¿vos vivís en pos de eso? ¿Vos entendés lo que es vivir entendiendo que Dios te ama? Porque yo le decía a los chicos, yo entiendo que Dios es proveedor, pero había momentos donde sentía que nos faltaba absolutamente todo y no veía la mano de Dios. Y tuve que aprender a descansar. Así como los discípulos cuando estaban en la barca y sentían que se estaba hundiendo y sentían que las olas que se iban a ahogar y que la barca se iba a hundir. Tal vez la respuesta esperada por Jesús era que se acostaran al lado de Él y descansaran con Él. Así yo también tenía que entender que Él iba a proveer y que Él estaba al cuidado de todas las cosas. Hay cosas que nosotros entendemos, hay cosas que nosotros repetimos, pero es necesario que las aprendamos a vivir, que las aprendamos a practicar. El lenguaje del evangelio no solo es palabra, el lenguaje del evangelio también es práctica. También es a cotidianidad, en el día a día. No hay testimonio más fuerte que tu propia vida. Y hay una frase que a mí me repetían mucho en un momento y es: tal vez la única Biblia que va a llegar a leer un joven, alguno de tus amigos, vaya a ser tu propia vida. Tal vez la única forma en la que alguien se entere que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no sea leyendo la Biblia, sino sea a través de tu vida. Yo creo que nosotros
a través de nuestros actos, a través de cómo tratamos a los demás, podemos hacer que el otro entienda que Jesús es el único camino, que Jesús es la única vida y que Jesús es la única verdad. Por último, Jesús es el maestro de maestros, y si de alguien debemos aprender hoy acerca del lenguaje del evangelio, de cómo comunicarnos con las personas, es Él. Me encanta cómo en Mateo 6 habla de cómo Dios cuida a sus hijos a través de pájaros y a través de plantas. Me encanta cómo habla acerca de quién es prudente y quién es insensato, poniendo como ejemplo alguien que construye su casa sobre la roca y otro sobre la arena. La gente entendía lo que estaba hablando Jesús. Me encanta cómo Jesús habla acerca de la importancia del mensaje, que esa tal vez no la entendieron muchos, inclusive los discípulos le pidieron que la explicara, pero habla acerca de asimilar el mensaje de esa semilla, de aquel sembrador que va dejando en los campos. Jesús utilizó los recursos que la gente entendía, que la gente veía a diario, para explicar el mensaje. El vocabulario evangélico es lindísimo. Oh Dios, excelso, maravilloso, poderoso, omnipotente que estás en los cielos. Es maravilloso, es lindísimo, es lindísimo. Pero nosotros también podemos hablar como habla las personas que no conocen todavía al Señor. Y podemos hacerle llegar a conocer que Él es excelso, que Él es poderoso, que Él es magnífico, que Él es omnisciente a través de nuestras vidas y a través de nuestras palabras. Yo te quiero animar hoy a que te animes. Si algo te vas a llevar hoy es que vos sos el mejor evangelizador para ese grupo de amigos que tenés ahí. Llámense en gamers, llámense en, no sé, creo que hay una palabra para los que les gusta mucho el anime y todas estas cosas, pero ahorita no se me viene a la cabeza. Para los escatos, para chatas, para no sé, no sé, lo que sea. Que tu vida hable y respire la palabra del Señor. Y que los otros puedan ver a Jesús a través de tu vida. Hechos nos narra la historia de gente maravillosa que decidió creerle a Dios, que dependió de Dios. Y a través de eso hizo que muchas otras personas llegaran a conocerle. Vos también puedes ser uno de ellos. Oramos. Señor Jesús, gracias porque sos bueno. Te pedimos de todo corazón que nos des el valor, la sabiduría, Señor, para poder compartir tu mensaje de una forma relevante, de una forma contextual, de una forma que responda a las necesidades de la gente, a las necesidades de nuestros jóvenes. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que nuestra vida brote, que nuestra vida demuestre que hay un Dios que ama, que hay un Dios que restaura y que cuida. Que nuestra vida hable a través de nuestros actos de que hay un solo camino, una sola verdad y una vida. Gracias por el enorme privilegio de poder estudiar tu palabra. Gracias porque nos acompañaste a lo largo de este mes. Y si hay alguien ahí en su casa que todavía no te conoce, que todavía no ha tenido una relación personal con vos, yo quiero invitarle a que diga: Señor, perdóname, te he fallado, he pecado, me he alejado de vos, pero hoy quiero tener una nueva relación con vos. Hoy quiero conocerte de una forma real y de una forma sincera. Hoy yo te invito a que tú habites en mi corazón y que tomes control de todas las áreas de mi vida y que tú seas mi Salvador y que también seas mi Señor. En tu nombre santo, amén y amén.